Hola mis hermanos, en este momento de reflexión en La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, quiero hablarte sobre la abstinencia. Abstinencia es en sí voluntariamente abstenerte aquello que te lleva a pecar contra tu propia carne. Y para eso vamos a tomar el texto de el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, y queremos iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. O sea, en nosotros debe de haber una voluntad propia. O sea, la voluntad propia de tu ser, tu verdad ontológica como hijo de Dios. Tú y yo somos hijo adoptivo de Dios. Hijo de Dios solamente es Jesucristo. Por el bautismo somos hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, tu verdad ontológica dentro del bautismo como hijo de Dios te lleva a ti a elevarte hacia lo sobrenatural. Dios es sobrenatural y tú y yo somos natural. Cuando lo sobrenatural entra a lo natural, algo sobrenatural tiene que pasar. Por lo tanto, nuestra carne, cuando tú y yo en abstinencia decimos, bueno, Señor, voy a dejar las pasiones desenfrenadas, la concupiscencia de la carne a través de la vista. O sea, te estás poniendo una abstinencia en uno de los pecados que más arrastra, por lo menos en el hombre, el ojo, que la vista se te va por cosas que no son de Dios. Ahora bien, tenemos tres enemigos. Tenemos el mundo, tenemos el enemigo que es el diablo y tenemos la carne que es el yo. No, por lo menos podríamos decirle el super yo que habla Sigmund Freud, que es el super yo del egocentrismo. Decir, bueno, dejaré de ser egocéntrico. Nos damos cuenta mirándonos nosotros en el espejo, así como como Cristo, que nosotros nos reflejamos en ese espejo que es Cristo, como habla San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 13, y dice que cuando nosotros morimos a la carne, nos podemos reflejar en ese espejo que es Cristo, morir al egocentrismo. Tu verdad ontológica como hijo de Dios es morir a la carne y que crezca el espíritu. Por lo tanto, en esos tres enemigos que tenemos, que son el mundo, lo que te ofrece el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? El mundo te puede ofrecer droga, el mundo te puede ofrecer alcohol, el mundo te puede ofrecer parranda, el mundo te puede ofrecer el tabaco. Bueno, pues en eso que te ofrece el mundo, tú tener una abstinencia de decir, voy a superar esto que me está invadiendo el mundo, esto que me ofrece el mundo. Por lo tanto, el enemigo del diablo, o sea, ya no hay que tener una abstinencia a dejar. Dice la palabra que los hijos de Dios no pecan. Y por lo tanto, cuando morimos a la carne y acrecienta nuestro espíritu, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos a Él, menos pecamos. Menos pecamos porque pecamos, claro está. ¿Con qué vamos a pecar? Con la carne. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y es una muerte de espíritu. Cuando tú y yo pecamos, estamos adhiriendo pecados a nuestro ser. Por lo tanto, muchas veces vemos que hay personas que tienden a sufrir depresión, que tienden a sufrir angustia, así como en las enfermedades podemos ver en el cáncer. El cáncer podemos ver que primero te ataca tu sistema por dentro, después se refleja afuera, se te cae el pelo y así sucesivamente. También el SIDA, tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos descienden y ya entonces empieza tu sistema inmunológico cae, o sea, ya después se empieza a notar, te pones flaco. O sea, así mismo es el pecado. El pecado lo vamos acumulando. Y a nivel que lo vamos acumulando, decidimos dentro de nosotros matar a la carne para que muera la carne
y crezca el espíritu. Pero esto se debe a través de ¿qué? De abstinencia. Abstenerte a lo que te ofrece el mundo, abstenerse a lo que te ofrece el diablo y abstenerte a lo que te ofrece tú mismo. El peor enemigo que tiene el ser humano eres tú mismo. Pero vamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Quien padece la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le puede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Las pasiones humanas, eso pasa. Todo lo que es pasiones humanas pasa, pero la pasión divina no pasa. Por lo tanto, Dreni del Rosario no sería Dreni sin Dios. O sea, yo no sería yo sin Dios. Tú no serías tú sin Dios. Vamos a conjugar esto. Él no sería él sin Dios. Nosotros no seríamos nosotros sin Dios. Por lo tanto, necesitamos a Dios para morir a la carne, ya que necesitamos a Dios, que es espíritu, y así dentro del espíritu, o sea, dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 1, que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa carne que es Jesús, o sea, Dios Padre, en la primera persona de la Santísima Trinidad, no conocía lo que era el hambre, el sueño, sentirse solo, no sabía lo que era llorar. Bueno, Jesús padece todo esto. Sabe qué es llorar, siente lo que es hambre, siente la soledad. O sea, Jesús siente esto. O sea, nosotros, pero Jesús lo superó. Y si Jesús lo superó, nosotros también podemos superarlo. La carne, la concupiscencia de la carne, la abstinencia a los ojos, que los ojos, bueno, a Dreni se le puede ir los ojos a través de una muchacha, pero decir en su pensamiento, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Claro está, la concupiscencia de la carne trata de tú alimentar la carne. La concupiscencia significa tú alimentar ese deseo carnal de tu cuerpo, ese deseo carnal de tu pensamiento, ese deseo carnal de tus ojos. Y ahí es que hay que llegar a la abstinencia, a abstenerte a esos pensamientos que te llevan fuera de la gracia de Dios, que te llevan a una muerte de espíritu, porque el pecado te lleva a una muerte de espíritu. Pecado con pecado. En la vida espiritual no es como la matemática. La matemática menos por menos es más. En la vida espiritual menos por menos sigue siendo menos. Por lo tanto, súmale bendición a tu vida, súmale espiritualidad a tu vida, acércate al Señor. Y para morir a la carne, ya para ir cerrando este momento de reflexión, quiero darte 5 piedras para morir a la carne. 5 piedras. La primera es la Eucaristía. Decimos que la Eucaristía es el cielo en la tierra. Es el cielo en la tierra. Por lo tanto, vas a la Eucaristía, estás mirando el reloj para ver a qué hora termina y empiezas a refunfuñar y a decir, bueno, pero es que este Padre dura mucho. De seguro te vas a la misa, dice, en tal parroquia me voy a esa misa porque el Padre habla menos. No, aliméntate de la Eucaristía. ¿Quieres ir al cielo? Te aseguro que si te hago la pregunta en este momento, ¿quieren ir al cielo? Me dirías que sí. Por lo tanto, la Eucaristía es el cielo en la tierra. En el cielo viviremos una Eucaristía eterna. Así que si usted no quiere vivir una Eucaristía eterna, no se prepare que para el cielo usted no va. Primera piedra, Eucaristía, para matar la carne. Segunda piedra, adoración al Santísimo. Adorar al Señor. Yo te miro, tú me miras. Llenarte, porque la adoración está la plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia. Yo te miro y tú me miras. Tercera piedra, el rezo del Santo Rosario. Y rezarlo de rodillas. Oye, arrodillarte. El rezo del Santo Rosario, objeto sacramental de la iglesia. Cuarta piedra, ayuno, penitencia. Ayunar, penitencia. Y la confesión que entra en esa cuarta piedra. Y en la quinta piedra, ¿sabes qué? Leer la Sagrada Escritura. ¿Quiere leer la palabra de Dios? Bueno, hay gente que dice que tiene la palabra de Dios en la cabeza. Le digo, la palabra de Dios, ahí me he encontrado con gente que me dice, no porque yo soy teólogo, le digo, y yo soy cristiano. Los ateos también pueden estudiar teología. Hay otros que me dicen, no, porque yo llevo la palabra de Dios, ya yo la tengo aquí, la palabra de Dios en la mente. No. La palabra de Dios se lleva en el corazón. ¿Cómo le vamos a decir al mundo, hablarle en contra del adulterio? O sea, una gente que no sepa del es adúltero,
porque no conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que no seas adúltero. Una gente que hable mentira y no lee la palabra de Dios no se va a dar cuenta que la Biblia condena la mentira. Por lo tanto, la palabra de Dios. ¿Quiere leer la palabra de Dios completa? Léete 4 capítulos de la Biblia diario, equivalen a media hora, y en un año la leerás completa. En un año la leerás completa, la palabra de Dios. Por lo tanto, mi hermano y hermana, leerla y vivirla. Hacer que la palabra de Dios se haga vida en abundancia en mi ser. Bueno, mi nombre es Dreni del Rosario. Dios te bendiga y que la paz y el amor de Jesucristo estén con cada uno de nosotros. Dios te bendiga y cerramos esta sesión de reflexiones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.